es mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida, mi vida, sí. No coló, Luis Hernán. No coló. ¿Ah? No Iván, nos hemos invitaron. fracasado. No nos El invitaron fracaso a la literario. feria. No nos invitaron a la feria. Ya no podíamos mandar más indirectas en otras partes. Nos hemos autoinvitado, hemos tomado mate, hemos escuchado tango, hemos hablado de la carne argentina. No, Yo tengo no mi puede camiseta ser. acá de Messi, ¿no? No Mira, la coló. 10. Y No sin coló. embargo, nada, no funcionó, No, nada. y peor, este video no va si se escucha a Paloma San Basilio cantando No llores por mi Argentina, no nos va a dar plata. No, Todo mal, todo cero, mal. cero ganancia. Este es Sí. otra tarde, bueno, gracias por estar acá, bienvenidos. Ya para qué voy a decir mi nombre si no me invitan a Argentina. Pero bueno, digo ya, mi nombre es Iván Tais, el tuyo Luis Hernán, whatever, Exacto. ¿qué Somos interesa? sus Terians favoritos. Sí. Bueno, tú cada vez más pareces un Terian. Eh, este, este es un programa de reacción en realidad a lo que ha ocurrido con la invitación a la Feria del Libro de Argentina, y hay que hacer una advertencia. No nos estamos tomando esto en serio para nada, no nos parece lo más grave ni nada, que el Perú está tan difícil, lo que ha pasado en este país, en nuestro país, es que esto es menor, ¿no? Es anecdótico en realidad. Estamos en un momento de crisis, en realidad el mundo está en un momento de crisis, así que esto es anecdótico, pero hemos querido hacer una reacción a esto divertida, entretenida, hablar en voz alta. Al menos esa es mi intención, no sé si tú tienes agenda propia. A veces hay que reírse durante la tragedia también. Claro que sí. Y de paso, bueno, tú estás con la camiseta argentina, te tomas mate, o sea, Dios mío, ¿qué más puede hacer Luis Hernán Castañeda para que lo inviten? Ha tomado mate en 13 ediciones, este es el número 13, mala suerte. Además, Iván Tais es el único escritor peruano invitado a participar con un cuento en un libro sobre Boca Juniors. Exactamente. No sé si la gente lo sabe. Ahora voy a contar esto, entonces, ya, no sé, han invitado a otros youtubers que no toman ni Coca-Cola ni agua, tú tomas mate y no te invitan. Y quería decirles, esto me divertido porque dijimos, hay que buscar algo argentino, y yo en esta casa, que ya saben que estoy bien en Filadelfia, este es lo único argentino que hay. Y aunque no lo creas, este es Messi. Ah, qué raro, no parece. No, es que yo digo, este es el Messi en el biopic por Timothy Chalamet, ¿no? Ah, qué Digo, ¿no? gracioso. O sea, es cuando ¿quién actúa de Messi? Timothy de Messi, ¿no? Mira, Y o sea, es argentino, pero trucho, en otras esta es la palabras. versión argentina norteamericana de Messi, ¿no? De cómo van a hacer un mundial si no saben hacer a Messi, Dios mío, por favor, ya, todo Nada está que mal. ver, entonces. Bueno, entonces vamos a meterle onda, vamos a hablar, este programa va a ser hablado como si fuéramos periodistas peruanos de fútbol, o sea, que nos creemos argentinos. Eso es. Vamos a decir, vamos a hablar así como meter. Así es. Por Y, ejemplo, por supuesto, todo lo que digamos que se lo tomen en buena de onda, buena con buen onda, humor, ¿no? ¿no? Ya, por ejemplo, yo voy a entrar alto, así pata arriba, ¿ya? A ver, ¿Cómo es posible que me inviten a Gianni Bifi? ya. Prácticamente Bifi es bife, es el único escritor. O sea, si hay un Juan Choripán, no lo invitan. No Gianni lo había Bifi. pensado, tienes toda la razón. Ya, o sea, no invitaron al bife de ti. Claro, o sea, ¿quieres decir que no han invitado a uno de los autores, 2 o 3 o 4 autores emergentes, jóvenes, más importantes del Perú en No, lo este que quiero momento? decir es que hay que Para... argentinizar la lista, ¿no? Ya, Ya, o sea, claro. si hay un bife, pues invita al bife, pues, ¿no? En realidad lo que quiero decir es que a mí me parece que se ha perdido un poco la perspectiva de lo que es eh, la invitación a la Feria del Libro, y entonces se ha convertido como una especie de asamblea, no sé, o de viaje de promoción, ¿no? Y se ha convertido todo esto en un poco escandaloso por las puras, ¿no? Claro, ¿No? claro.
Y, Sí, la gente se lo ha tomado como si esto fuera un viaje turístico para conocer a Buenos Aires, para comer bife, para tomar vino, para escuchar tango, para ir a los museos y para ir a las... Esa no es la idea, ¿no? La idea no es darle al escritor peruano un tour por Buenos Aires, claro, ¿correcto? Aunque no es un, muchos se lo toman así, ¿no? claro, no es un viaje, pero tampoco es un congreso que va a resolver, no sé, de la ONU, bueno, de la ONU ya, bueno, pues, las Naciones Unidas, Exacto. ¿no? De la OTAN, ¿no? En el que tiene que ir la persona, ¿no? Tampoco Este, diría yo que la feria del libro o la delegación o la conformación de la feria va a resolver y exacto, sí. arreglar el centralismo peruano. Claro, es como Yo si, escucho a la gente, digo, mucha gente piensa, si hubieran incluido autores de todas las regiones, entonces ya no habría centralismo, ¿no? no, claro, Estupideces, ¿no? En sí, fin. y entonces vamos a tratar en este programa de aterrizar la idea de lo que es una feria del libro, lo que espera el país que invita, lo que debe ofrecer el país invitado Eso es. y las posibilidades que tiene de ir cambiando, ¿no? De idea o de modificar la idea, ¿no? Pero antes tengo que decir que no existe ninguna de estas selecciones que no produzcan pleito. O sea, no existe en ningún... yo acabo de hacer en Moleskine, no acabo, hace unos meses hice Moleskine, diciendo cómo Falcones, que es un superventa famoso, no fue invitado a la feria de Guadalajara, donde Barcelona fue país invitado de honor, y él dijo que rechazaba la nacionalidad catalana y le dieron la napolitana para eso. Wow. Y él dice, ¿cómo es posible si yo soy superventa, si en México me aman y bla, bla? Y parece que la razón fue porque escribe en castellano, entonces, o sea, que se escribe en castellano o soy catalán, bueno, Sí. entonces hay líos por todos lados, ¿no? Entonces no piensen que esto es algo que ocurre en Perú, es muy natural que cuando alguien hace una selección aparezcan de 60, aparezcan 200 gente inconforme, ¿no? Claro, una delegación de escritores no es un Aleph capaz de representar la totalidad del universo perfectamente o de Exacto, contenerla, ¿no? claro. Hay un criterio de representatividad que siempre va a ser imperfecto, porque si quisiéramos representar a todos, pues pondríamos a todos en un avión y no pueden viajar, no sé, 100.000 o 200.000 escritores que tenemos en el Perú para, para Tantos hay una feria. Es tantos. imposible, con lo cual siempre habla exclusiones, ¿no? Ya, La forma, y yo creo que lo interesante acá es pensar cómo se determina la inclusión y la exclusión para que la mayor cantidad de gente esté contenta, ¿no? exactamente. Esa es la forma de que además ya también es problemático porque esa forma es una decisión de una persona o de un grupo de personas que probablemente no sea igual que la de otro grupo de personas, ¿no? Entonces digo, vamos a imaginar que digan, vamos a poner, por ejemplo, tenemos un amigo, Edwin, que acaba de hacer una super app, Buenísima. Canon Salvaje, donde pone las, los libros mejor valorados, ¿no? Y hace un ranking. Bueno, digamos, eso pareciera ser una cosa prácticamente objetiva de decir quién le va bien y quién le va mal, ¿no? Pero incluso Sí, eso ya nosotros empezamos a decir, pero no entra esto, pero ¿por qué valoras esto? O sea, ya en los criterios hay subjetividad, ¿no? O sea, por el criterio más objetivo, igual es subjetivo, ¿no? Entonces, inevitablemente va a haber alguien que se va a sentir apartado, alguien que va a decir esto está mal, ¿no? Pero entonces, empecemos hablando de qué es una feria de libro, ¿no? ¿Y sí. por qué una feria del libro tiene un país invitado de honor? No sé si quieres explicarlo tú. Bueno, una feria del libro, en principio, Iván, es un lugar donde se venden libros y se compran libros, ¿no? Es un espacio de intercambio económico donde hay productos que son los libros, ¿no? Y los autores que van a esos eventos tienen un interés personal y también tienen un interés cultural, ¿verdad? En cuanto al interés cultural, cuando hay un país invitado, ese país está representándose a sí mismo, ¿no? Y está presentando su literatura y sus creaciones artísticas e intelectuales para un público que a lo mejor no conozca o esté empezando a conocer o tenga curiosidad o quiera despertar su curiosidad por ese país en concreto, ¿no? Lo cual es muy problemático ya de por sí porque cómo representas a un país, sobre todo cómo representas a un país que lo es todo y lo es nada a la vez como el Perú. El Perú es un país ficcional, ¿verdad? Eso es imposible.
Ahora, Sí. es eso básicamente, ¿no? Para el escritor, Mm. en cuanto a la persona del escritor, al autor, es súper importante ir a una feria porque uno sí logra proyección, Pero uno así logra antes de eso, dar a conocer su obra y logra conectarse con otros ya. públicos con los cuales no estaba conectado Antes antes, del ¿no? autor que va, quiero que me explique. Ya, muy bien. Entonces la feria es un espacio comercial, en primer lugar, pero cultural, o sea, no comercial de vender clavos, sino vender libros, o sea, cultural, es una cosa que tiene que ver con la vida cultural de una ciudad. La Feria de Buenos Aires, que sucede en la rural, es una feria muy importante para Buenos Aires, es un evento importante para Buenos Aires, como lo es la Feria del Libro para Lima, Claro. ¿no? No, y además internacional, porque hay, además de Perú, van a haber muchos otros autores, muchos otros países, y normalmente tiene mucha prensa, ¿no? Entonces también es un evento cultural que es importante, trasciende lo comercial, ¿no? Primero. Ahora, antes de hablar de las personas que van invitadas, yo como consumidor o como consumidor de cultura, consumidor de libros, lo que sea, ¿no? Pero una persona que va a esa feria, siendo argentino o siendo de otro país, o que un editor, aunque no es una feria para vender libros, como Leo Guadalajara, ¿no? Para vender derechos. No, Pero no, no, bueno, es el encuentro entre el lector sí. local y el libro internacional o local, ¿no? También. Pero digamos, entonces, pero yo como consumidor soy una persona, vamos a decir, más o menos culta, que siempre estoy al día y me interesa mucho la feria porque es un momento para encontrarme con autores y van a aparecer ahí premios Nobel que han ido, ¿no? Voy a ir a Sí, escuchar a Elena Guerriero, a Gabriela Cabezón, a Selva Almada, que van a inaugurar la feria, ¿no? Entonces me interesa la literatura, me interesa la cultura, ¿no? sí. Uno va a Entonces, escuchar, a ver escritores, a claro, ver figuras y también a escuchar temas interesantes, exacto. idealmente, ¿no? ¿Qué espero? Y entonces me dicen, ¿Perú es un invitado o no? No, entonces yo qué espero de esa invitación, ¿no? Yo como una persona interesada en la cultura, Claro. ¿no? O sea, no una persona que dice, Perú va a ser invitado, solo van a vender ceviche, ¿no? No, sino Tal vez sería mejor, pero bueno. bueno, en la feria de Bogotá había, es tan enorme de colas, cuando Perú fue invitado a Sí, la feria de Bogotá, con la comida vendía colas, pero al público no iba a los eventos. Pero bueno, entonces yo esperaría conocer autores nuevos, ¿no es cierto? Pero también encontrarme con autores que probablemente he leído o me interesan leer o de los que he conocido a través de los medios internacionales como el claro. diario, ¿no? Creo que tiene que ser un mix entre esas cosas, ¿no es cierto? De hecho, claro que sí. Y bueno, en el documento técnico que supuestamente detalla los criterios para elegir autores en estas ocasiones que fue publicado por el Ministerio de Cultura del Perú, el criterio de la trayectoria diversa está incluido, es decir, que hay autores de una trayectoria larga y ya, Ajá, digamos, comprobada, ¿no? Y certificada, y también que hay autores emergentes que están ujú. empezando a hacer ruido en su propio lugar de origen y que puedan entonces dar el salto y ser conocidos por otros públicos y tal vez concretar algún tipo de acuerdo editorial o, digamos, introducirse de alguna forma quizá potencialmente en ese mercado. Claro que sí, Claro. ese criterio de los niveles o, digamos, estadios, creo que le llaman, de la trayectoria, es importante. Sí, Entonces, porque se dice mucho, siempre van los mismos, ¿no? Y en realidad no están pensando como desde el Perú y no desde el consumidor de extranjero que dice, bueno, yo quiero que vaya el que yo sé que conozco, ¿no? O sea, podamos exacto. imaginar que el Perú hace una feria del libro de Bogotá, de Colombia, ¿no? Y entonces digo, bueno, espero ver ahí a Pilar Quintana, a Juan Gabriel Vázquez, a Antonio García Ángel, Carolina Sanín, ¿no? Este, Héctor Abad, Santiago Gamboa, Jorge Franco, ¿no? Entonces, los nombres que voy tirando de los que conozco y también gente nueva que no conozco, no sé, Juan Cárdenas, que no he leído mucho, pero me interesa porque sé que ha salido, ¿no? Pero Exacto. si la delegación es exclusivamente sobre los pueblos, etcétera, ninguno de estos va porque siempre van a todas las ferias y siempre salen todos y salen, entonces yo sí se me sentiría defraudado, ¿no? Como espectador. Sin duda alguna, cuando uno va a una feria, recordemos nosotros y el público nuestras experiencias en ferias, en la Feria de Lima, en cualquier otra, uno va con una expectativa formada, porque ve los nombres de los presentadores y tal.
y uno ya tiene experiencia con esos nombres, sea a través de las redes, o a través de los videos, o YouTube, o libros que ha leído, libros de los cuales ha escuchado hablar, tal vez ha quiere escuchado a un leer, o autor quiere peruano leer, hablar sí, de esos autores. Es decir, hay un capital simbólico acumulado en las figuras que uno espera ver. Y eso no sí. está mal. Eso no Es, está mal. Es decir, tiene que haber un espacio para eso. no Y tiene solo que no haber un está mal, espacio también, déjame decir, Iván, tiene que haber un espacio para autores que obviamente o sea, están eh, a lo mejor lo que voy a decir no va a gustar, están a la cabeza de la narrativa nacional. claro, Yo quiero o bueno, decir de la acá, literatura, ¿no? sí, Porque la no es por poesía, mencionar nombres, pero yo quiero decir acá que, por ejemplo, el caso de Alfredo Bryce es notorio, ¿no? O sea, Alfredo claro. Bryce estuvo ayer de cumpleaños y ¿qué recibió de regalo? Pues la no invitación a Ah, la feria, ¿no? vamos a hablar después, nombre, pero lo que quería decirte es, tú has dicho, no está mal, no, perdón, no está mal, es lo esperable, Sin ¿no? duda, Porque sí, sin porque si duda. me dicen, por ejemplo, vamos a hacer una feria, pongamos cuando estaba vivo Vargas Llosa, ¿no? Vamos a hacer una feria del libro con Perú como invitado, pero Vargas Llosa no va a ir porque ha ido a todo. Digo, yo como argentino, digo, ¿por qué me están haciendo esto, no? O sea, yo estoy esperando, digamos, una feria del libro eh, de lengua alemana y espero que venga Peter Stam, ¿no? Y me dicen, Peter Claro, Stam no se ha invitado porque, y yo digo, no, entonces no, ¿a qué me van a poner, no? claro. Ahora, hay espacio para nuevos, porque también quiero conocer nuevas cosas, o combinar a los célebres con nuevos. O sea, hay que saber manejar la expectativa del público y la expectativa del país, ¿no? Claro, Bueno, claro. ahora, esta lista, normalmente cuando había una lista de cuentos de escritores, siempre se decía que iban los mismos, que son solamente las argollas, o que invitan a personas que no son representativas, o que hay muchos hombres y pocas mujeres, ¿no? Esta lista, hay que decirlo, ha intentado eh, que ambos reclamos se minoricen, ¿no? Porque creo que hay paridad de género. Me Ujú. pareció escuchar que habían 50-50 Sí. y, y además realmente hay una gran representación de provincias, ¿no? Eh, o sea, Mm. bastante, digamos, no creo que sea, este, digamos, pura Lima, ¿no? Más del 50%, ¿eh? Ya, Sí he escuchado reclamos en ese sentido, pero es muy cierto lo que dices, Iván, que en cuanto al tema de género, que ha sido un tema importante y un reclamo urgente y necesario en los últimos años, no he escuchado hablar a nadie que critique la selección por ese lado, ¿no? Por ese lado, ya, porque efectivamente hay eso una ya es una paridad. ganancia. Eso es una, Podría ser, podría ser una ganancia, sí, no, digamos, que la gente esté claro. contenta. Y luego que hay bastante gente de provincias, nombres que yo no he escuchado, que nunca había escuchado y que están conviviendo con nombres que escucho todo el tiempo, ¿no? Entonces también eso me parece positivo, ¿no? Sin embargo, hay provincias que no están. Pero es que Y son yo no 60 entiendo por qué no invitados. están, ¿no? No, pero son 60 invitados. O sea, no puedes invitar a uno ¿no? A eso voy. Cuando uno busca una representatividad, puede hacer pasos, digamos, para mejorarla, ¿no? Puede hacer Ya, pasos para mejorarla, pero nunca va a ser perfecta esa nunca, representatividad. pero Porque, nunca. por ejemplo, no, yo podría decir, no está Puerto Maldonado, no Ya, está Ancash, ya, no está Cajamarca y otros lugares más. O por claro. qué hay 4 de Huancavelica y 3 de Ayacucho. En fin, ese tipo de cuestiones es hilar fino y son Ya. discusiones que son inevitables, creo yo, porque como dices tú, la representación perfecta para que todo el mundo esté contento en todas partes no es posible. No, porque No es ya yo, posible, ¿no? porque por ejemplo, ya digamos, no hay nadie de Cajamarca, ya. Pongamos que haya alguien de Cajamarca. También podemos bajar ese sí, pero no hay nadie de Cajabamba, ¿no? Exacto, Entonces exacto. entonces al final la lista se vuelve infinita, ¿no? Entonces yo creo que es el caso de que, por ejemplo, que abunde de una provincia en contra de otra, ahí sí habría que descubrir por qué. De repente esa provincia está viviendo una edad de oro y tiene poetas, narradores, y Tú de lo has repente es dicho, producto de un buen manejo cultural, ¿no? De repente tú hay lo has dicho. muchos gremios, hay mucha actividad, ¿no? Y entonces hay que poner atención en la que no tiene eso, hay que ponerse al día. O puede ser que sí sea una mala elección, ¿no? Que, digamos, también eso puede ser, ¿no? O una mala representación. Sí, O sea, déjame hay soñar muchas un poco, variantes, Iván. ¿no? Déjame A ver, soñar un poco. Lo que sueña. tú has dicho me ha interesado mucho, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que saliera, qué sé yo, la provincia, no quiero mencionar a nadie, una provincia imaginaria del Perú que diga, miren, no estamos en la lista, nos han excluido Ya, por completo, siendo que tenemos
autor A, autor B, editor C, podcaster X y poeta no sé cuántos, que son grandes autores y grandes poetas con una calidad, ¿ok? La palabra calidad es clave aquí, que estamos demostrándoles y sin embargo no nos han incluido, ¿no? Ese es un reclamo que yo consideraría muy legítimo, ¿no? O Totalmente. sea, me parece más legítimo ese reclamo que el otro reclamo que es más, que es lo que se ha dado, que es decir, ¿sabes qué? No estoy porque soy de Cajamarca y porque soy de Cajamarca debo estar. Eso no me Exactamente, parece ¿no? tan legítimo porque, y aquí termina mi sueño, no sé qué pensarás tú, yo he leído y he analizado el documento de los criterios de selección y por ningún lado aparecen palabras como calidad, excelencia, Ah, valor, nada bueno, de eso aparece, ¿no? Es como que si lo más importante estuviera ausente o como si no se pudiera hablar ya de cosas que son necesarias, ¿no? Y que es ya. la base de todo, ¿no? Entonces, empezamos diciendo que para uno hace una invitación o una antología, tiene que tener un criterio de selección Sin y duda, tiene que sí. aferrarse a ese criterio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que espero de esta selección, ¿no? Y cuál es mi norte, o sea, cómo digo, este sí, este no. O sea, ese criterio de selección, como esto es burocrático, porque es el ministerio, se paga con los impuestos, entonces debe haberse expresado en un documento, ¿no? Si no fuera así, probablemente te saliera un prólogo en un brochure, Claro. ¿no? Pero bueno, Una conferencia de prensa. claro, o no lo explicas, no sé, yo digo, hago una antología de escritores con zurdos, escriben con la mano izquierda, ya, pues no tengo ni que explicar por qué he decidido que eso sea mi decisión, O no sé, literatura ¿no? Terian debe De ser incluida estrategia, también, sí, ¿no? ¿no? Pero bueno, entonces, ahora, el criterio del Ministerio de Cultura ha sido el siguiente, ¿no? Vamos a invitar, evidentemente, autores importantes, que son los que están esperando probablemente, tanto los stands como la feria misma, porque la feria también le dice, oye, tráeme autores interesantes, importantes, que atraigan público, ¿no? Porque es lo que le Claro. interesa a la feria. Las editoriales, los stands, mire, tengo libros de tal autor, tráeme ese autor para vender mis libros, ¿no? Entonces Claro. eso está bien que hagan un 20-25% de esos autores. Y que el resto digan, vamos a ser representativos, vamos a abrir la cancha a otras lenguas, a la poesía, al ensayo, a la historia, a otros temas, a provincias que normalmente no van, gente que probablemente no vive en Lima o que vive en Lima pero representa una provincia, no importa, ya, pero que digan. Pero si yo digo calidad, entonces, ¿cómo mido la calidad? ¿No? Bueno, se puede. Para empezar, O sea, se puede, ¿no? ¿puedes medir Eh, la calidad? claro que se puede medir la calidad, Iván. Claro que se puede medir. Cómo se puede medir objetivamente, ¿no? Sí. La Bueno, calidad. antes de entrar a ese tema, has mencionado dos cosas que no hemos mencionado, que no hemos tocado a fondo, pero que es importante decir. Luego, primero lo de las lenguas. En el Perú hay 48 lenguas originarias. Claro, es Y no me imposible. vas a decir que eso está representado en la selección, Exacto, ¿no? exacto. Por eso, es absurdo. Y en segundo lugar, el tema de otros campos intelectuales tampoco están representados. No creo que Félix Reate, un sociólogo de las redes, bueno, y de la realidad también, mencionó eso, que es una cosa flagrante, ¿no? ¿Dónde están los otros campos, las Claro, humanidades? Hay, pero no hay lo suficiente, ¿no? O sea, es una feria exactamente. que le da la preeminencia de forma no dicha a la literatura de ficción, básicamente, Y ¿no? sobre todo la narrativa, ¿no? Y Porque sobre todo la también la narrativa, todo poesía lo demás también es está muy un menor, ¿no? apéndice, ¿no? Rocío Claro. Silva me escribió, nadie fija la poesía, ¿no? No está Entonces, Mario Montalbetti, por ejemplo, sí, que es probablemente va- el poeta peruano más importante del vamos a ir momento, ¿no? pasando por los nombres que podríamos aumentar, pero lo que quisiera era centrar un poco la discusión sobre la elección. Ujú. Entonces, yo sí puedo entender que me digan que digamos a poner un porcentaje de los tops que todo el mundo conoce y que probablemente estén esperando los argentinos que vayan, y vamos a hacer Claro, un gran grupo de autores que tengan cierta representación eh, provinciana, el quechua a nombre de las otras lenguas, pongamos, ¿no? sí. Este, la mayor cantidad de provincias, pero si no hay ningún autor interesante dentro de nuestras estéticas o lógicas o de aporte de una provincia, pues ese no va, ¿no? Y que será producto de necesidad de que ellos refuercen sus hechos culturales, ¿no? Pero a Mm. lo que voy es, si yo digo, pero quiero que sean buenos, ¿no? Y yo si te digo, ¿y cómo sé qué es ser bueno? A ver, mira, ¿Cómo? volvamos al documento este de los Objetivamente, criterios. ¿no? Sí,
volvamos al documento este de los criterios. Este documento no es nada claro, yo ya lo he criticado en las redes, porque es un listado de criterios, pero no hay un puntaje o una jerarquía o ningún tipo de criterio rector. Simplemente hay una serie de cosas, ¿no? Una mezcolanza, un sancochado, no sé qué metáfora quiere, un ceviche de criterios, pero ¿cuál pesa más, cuál pesa menos y por qué? Pues esas son discusiones internas a las cuales no hemos participado en ellas, no sabemos cómo habrán aplicado esos Exactamente. criterios. Seguramente se puede hacer un análisis de la lista final para ver por deducción cómo se aplicaron, ¿no? Yo creo que la respuesta a la pregunta que nos ha hecho Iván es que tendría que haberse manifestado de manera clara y pública la preeminencia de un criterio o de dos criterios sobre los demás. Lo cual ya nos pone en problemas, porque bueno, ¿cuál es el criterio rector? Claro. Yo diría que un criterio rector básico, y déjame soñar aquí, déjame ser utópico, déjame imaginar un mundo ideal, quizá ingenuo, que no es posible, ¿no? Creo que el criterio rector transversal de todos los demás debería ser la calidad. O sea, busquemos representatividad de todos los lugares, ¿no? Literatura Terian, literatura de todas partes, pero que lo que no pueda faltar, el ingrediente básico en cada uno de esos autores, sea una calidad comprobada. No trayectoria, no reconocimiento, calidad. Exacto. ¿Y cómo lo haces? Bueno, conversando con gente, se les ocurrió, en fin, a estos amigos una idea. Pues pongan a un grupo de gente que sea experta en el tema, de diferentes campos, de diferentes disciplinas, con diferentes tipos de expertise. Gente reconocida por sus pares, que haya una medida intersubjetiva de valor y de autoridad, y que esas personas que den la cara, que sean jueces con rostro, personas públicas, pues tomen su decisión, ¿no? Tomen la decisión en base a los criterios que existen para determinar y se compren su decisión. ¿Cómo? Y se compren, o sea, dicen. Y se compren y que se responsabilicen y que es claro que sí. Complicado, por eso te digo que quiero soñar, ¿no? que digan yo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy una persona que siento que tengo la capacidad de decir este me gusta, este no, bajo criterios que no solamente son ya validados con el tiempo por mí, o sea, que ya me doy cuenta de que eso, sino que además son públicos, porque he hecho reseñas, conferencias, o sea, todo el mundo sabe qué me gusta y qué no me gusta, y tanto los guías, ¿no? Escribo, hace que salga con estética, ¿no? Hago Moleskine, así que ya saben qué autores me gustan, qué autores no, ¿no? Entonces, y probablemente mi criterio no sea igual, o no probablemente, sin duda, mi criterio no es el mismo que el de González Vigil, ¿no? Que es otra persona muy importante, un gran crítico con mucho prestigio, pero probablemente mi lista sería muy distinta a la de González Vigil. Claro, ¿no? Por eso no estamos poniendo en esta junta, en esta junta imaginaria, no estamos poniendo solo a ti o solo a González Vigil, sino a un grupo de personas que además representen, porque evidentemente diferentes medidas, ¿no? Claro. Pero a través de la conversación y la argumentación y la persuasión se puede llegar a algo mucho más inteligente que la simple aplicación rígida de una mezcolanza de criterios sin jerarquía, ¿no? Pero estamos suponiendo, porque todo es una suposición, yo no sé nada, que no ha habido eso, o sea, sin jueces sin rostro, no, es un buen término, porque han habido jueces sin rostro, o sea, yo no sé yo no creo que esto haya sido a dedo, no creo que el ministro haya dicho, a ver, mándenme nombres y yo digo este sí, este no, este sí, este no, no, o yo supongo que ha habido un comité de selección, gente que ha escogido a esas personas, ¿no? Queremos suponer, sí, queremos suponer. No, pero ¿cómo no? ¿Qué tipo? Si no, ¿quién lo va a escoger? Yo lo que sé, que no sé mucho tampoco, es que ha habido una consulta, ¿no? Una consulta a las regiones, a los grupos y gremios de los lugares, y ha habido una pedida de nombres, ¿no? De nombres a las regiones y también a las editoriales y también a diferentes organismos que han suministrado candidatos. Han dado 1.000 autores, o 2.000 o 5.000. Probablemente. Sí. Y luego, pues, el comité invisible decidió. Ya, pues. Entonces, pero ese comité invisible tiene que tener una argumentación, ¿no? O sea, que para decir, porque hay 5 en Lambayeques y hay ni uno de Cajamarca, es porque ese comité invisible debe decir, porque para mí calidad es esto, y eso hay mucho en Lambayeque y ninguno en Cajamarca. Claro. ¿No? O sea, puede ser que no sean explícitas, pero sin duda ha tenido que haber una regla atrás, porque si no,
sería una selección de la carátula más bonita o a ver quién llegó primero, ¿no? O Sí, sea, eso que tú pides sí ha habido, ¿no? sí, pero al ser poco transparente, al ser poco claro, al no quedar clara cuál es la definición de calidad, como quieras llamarle tú que quieren utilizar, pues uno se queda con muchas preguntas, ¿no? Y la pregunta más clara que uno tiene es, bueno, entonces si efectivamente se ha utilizado una medida consensuada, bueno, de calidad literaria o de, llámale, excelencia intelectual o como quieras llamarle, ¿no? Si realmente ha habido eso, pues entonces, ¿cómo es posible que personas con una calidad y una excelencia evidentemente altísima e Pero increíblemente ahí, incomparable con respecto a personas que sí están en la lista, no estén, ¿no? O sea, ¿eso cómo se justifica? Pues no queda claro, ¿no? No queda claro. claro, pero es que, digamos, nuevamente vuelvo a punto, estamos haciendo un loop, ¿no? Pero vuelvo al punto de que si fuera fútbol, tú Sí. dirías, bueno, este pata es el mejor Metido más lateral goles, claro. izquierdo, ¿no? Ujú. Sin duda, porque lo veo jugar todos los partidos, que es efectivo, cuántos pases dio, pero en literatura no es así. En primer lugar no es así, porque tú me puedes decir, bueno, ganó muchos premios, algo así, pero premios vendidos, ¿no? Pues si yo no quiero los premios, ya, Claro, eso es reconocimiento, no es ya, calidad, ¿no? exacto, ya. Tuvo muchas buenas reseñas de muchas, sí, pero son reseñas de amigos suyos, o reseñas de gente que no funciona tampoco. Este, Claro. y además está el otro hecho de que, digamos que digas, no, pero tiene que tener cierto reconocimiento obvio fuera, ¿no? O fuera de su circuito, digamos, ¿no? Y yo digo, sí, pero el gran problema de la literatura peruana es que la gente de provincia no tiene, ja, ya lo hemos comentado en otro programa, la capacidad de ir a Lima y de ser reseñado. Ni siquiera los limeños son reseñados. ¿Cómo van a ser reseñados alguien que publica una autopublicación o en una editorial muy pequeñita? Claro. Entonces, esa persona dice, tú no tienes reconocimiento, no tienes reseñas, no tienes, o sea, no sabes en la app de Edwin Chávez. Sí. Sí, pues, pero es que yo publico, pues, pero puedo ser buenísimo, soy Borges, pero estoy publicando en mi provincia. Claro. Entonces, yo sí creo que ha habido un comité de selección y, Ajá. y que estaba implícita la idea de que de los 1000 que nos van a mandar, ¿no? Con estos criterios vamos a escoger los que nos parecen los mejores o los más representativos de lo que estamos buscando. O sea, me parece que eso es obligatorio para una selección, porque si no, no habría antología. Si no, me dicen, metimos los nombres en una bolsa y sacamos los nombres que vinieron. Creo que estás siendo excesivamente generoso con la capacidad del Estado peruano para hacer las cosas bien. Iván. No, 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 es ¿Sabes que por no qué te lo tengo, digo? Te lo a digo ver, porque ya hay críticas y reclamos con respecto a personas que están en la lista, ¿no? Que no tienen le- siquiera una obra publicada. bueno, ¿Cómo es eso posible? primero es eso, o sea, me parece que es imposible que una persona eh, eva- haga una selección de 60 y que esa selección sea arbitraria, como poniendo el sombrero, ¿no? Y o vamos a ver las carátulas, o vamos a meterlo a una app y que nos saque los nombres, ¿no? Claro, Tiene que haber una selección. Lo que pasa es que no está explícito, no están los nombres de las personas, o es dudoso, como tú dices, no queda claro qué es calidad para ellos, ¿no? Entonces, claro. pero eso hay, o sea, y tienen que ser personas asesores, ¿no? O sea, no gente del ministerio, no creo que te hayan dicho, a ver, tú que trabajas en folclore y tú que trabajas en, no sé, Machu Picchu, a ver, tú decides, ¿no? Sino que hay una calidad, ¿no? Pero sí hubiera sido bueno saber quiénes están eligiendo para saber cuál es el criterio de valor de esa persona. Sí, Ahora, tú quieres confiar en que hay un tiene que sentido, una haber, lógica, tiene que una haber, buena o sea, intención. Yo lo dudo. no. Entonces, pero es que no lo digo por buena intención, digo porque si no, no tiene sentido una selección, ¿no? O sea, no tiene sentido que me digas, vamos a escoger de 1060 pero han sido elegidos al azar. No Por, creo que haya sido al azar. Creo que ha sido, repito, es una sospecha, una interpretación mía, contrastando los criterios con el resultado final. Creo que ha sido algo incoherente, ha sido algo entre bueno, bien hecho y mal hecho, ha sido algo ya, lleno de errores, ha ya, sido algo bueno, quizá con buenas intenciones, pero sí pero coordinas resultados conmigo que digamos mediocres. que O sea, a ha sido mí, algo muy peruano. pero claro, bueno, pero bueno, sí coincides conmigo de que necesariamente ha habido lo que tú pides, ¿no? O sea, un grupo de asesores,
un grupo de gente que tiene experiencia en literatura y en historia y en poesía, etcétera, y que han opinado. No sabemos su criterio de opinión porque no sabemos quién son esas personas, pero tiene que haber habido, porque la otra cosa que me parecería absolutamente ilógico, incluso para el Estado peruano, sería que hayan dicho, bueno, todos los nombres los vamos a poner en una caja, se mueve y salen nombres y van, ¿no? Esa es la otra posibilidad, pero esa no puede ser. Bueno, Tampoco sabemos si les han hecho caso a esos asesores, ¿no? Y esas personas. no sabemos quiénes son, no. Pero O sea, la el otra cosa, decision making power, ¿quién lo tiene al final, no? Es exacto, quién tomó la decisión. claro, exactamente. Y probablemente, mira, conociendo el Estado, yo conozco el Estado, probablemente han hecho una lista y luego han tenido que en una mesa discutir esa lista probablemente con el mismo ministro, que ya ha dejado de ser ministro, tengo entendido, Mm. y se eclipsó Luna el día del eclipse. Bueno, pero bueno, eclipse solar. Y entonces explican ahí, ¿no? Este por esto, este por esto, este por esto, bueno, ya, perfecto, ¿no? Porque, Claro. pero bueno, ahora, segundo tema, ¿ya? A todo el mundo se le filtran nombres, ¿no? Ujú. O sea, yo no me compro la idea de por qué han invitado a este que no tiene libro y a este que eso, eso es, haces una selección y se te puede filtrar, ¿no? Entonces habría que ver si esa filtración de esa persona ha sido por mala fe, por amiguismo, por argolla, Mm. o si ha sido porque la persona presentó un currículum distinto, porque la persona que tuvo que seleccionarlo vio algo en esa persona que no tenían los otros, ¿no? Por ejemplo, O sea, hay uno que todo el mundo me ha mencionado a mí, que no voy a decir un nombre, pero bueno, hay una persona que dice no tiene nombre, no tiene nada. Y lo que yo he visto es que es una persona experta o experta no, bueno, pero ha trabajado poesía de bracero, artefactos poéticos, ¿no? Creo que no es poeta, o creo que sí es poeta, pero no tiene obra publicada. Bueno, no sé su obra, pero es muy probable que lo hayan invitado como crítico, ¿no? sí, porque hay que reconocer que también es una feria en la cual deberían invitar a críticos, Exacto, ¿no? ¿no? Porque es una persona que ha hecho trabajo sobre bracero, entonces es probable que lo hubiese invitado como crítico. Y que Sí. alguien diga, yo tengo 10 poemarios publicados, y a mí no me han invitado y a este sí, bueno, porque la persona que seleccionó dijo, bueno, queremos críticos y este es su crítico perfecto porque va a hablar de una época importante del Perú que es Hora Cero, ¿no? Y de repente hay una mesa llamada Hora Cero, entonces está perfecto invitado por él, porque no explican los criterios, explican quiénes han sido elegidos, ¿no? Claro, claro. Entonces, déjame pensar a mí que los que se filtran puede ser que se te escapó uno y dijiste, no era tan bueno, pero Ok, también puede ser, ¿no? filtración. La teoría de la filtración. No puede Muy ser, o bien. sea, en realidad no existe selección perfecta, ¿no? O sea, yo hice una antología y la verdad que me hubiera cambiado 2 o 3 nombres de los que puse ahí por otros que dije, ya no lo veía Sí. antes, no me di cuenta, ¿no? ¿No? Entremos, Iván, si te parece, entonces, bueno, claro, a hablar de la lista en sí, si te parece. Exactamente, pero quiero que, Obviamente, queremos decir, mm, no estamos hablando mal de nadie, no estamos desacreditando sí, a nadie, no estamos criticando a ningún colega, a la obra de nadie, esa no es no, nuestra intención. Estamos hablando de un proceso, de una lista y de una feria, sí, ¿no? Y de cuestiones que tienen que ver con eso, que tú has tocado, Iván, por ejemplo, yo no quiero olvidar que has tocado el tema de el drama del escritor de provincias, del cual sí, yo también quisiera hablar un poco, ¿no? eso vamos a hablar, pero lo que yo quiero que quede claro es que la impresión que he dado es que esta lista ha sido a dedo, ¿no? Y yo tengo la No, 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 impresión no, 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 de no ha que sido no ha dedo. sido a dedo, Estoy de acuerdo contigo. de que El por dedo ha sido un factor, pero uno entre varios factores, O ¿no? sea, yo creo que no ha sido dedo, sino que realmente creo que ha habido un grupo de asesores que se pueden haber equivocado, que pueden haber tenido limitaciones, pero que sin duda han tenido criterios muy marcados, muy estrictos, entre los que deben incluir la calidad, solo que la calidad, lo que es para ellos, no es para ti, ¿no? Mm. Pero porque hay autores ahí que yo digo no tienen calidad, que yo sí conozco, digo, eso no tienen tanta calidad como otros que yo te hubiera puesto. Claro. Pero claro, pero esa es mi decisión, yo no he juzgado esa lista, ¿no? Ujú, Entonces, o ujú. sea, si yo hubiera sido el asesor de una editora peruana de un festival y me he invitado a Luis Loaiza para que dé todas las charlas, ¿no? Claro, Pero por entonces supuesto. no es mi decisión. Sí. Y no hay que descalificarla, ¿no? Podemos criticarla,
podemos comentarla, pero no descalificarla, porque yo sí creo que ha habido un trabajo serio en el ministerio para esta. Es algo que quería decir claramente, ¿no? Que haya Sí, autores que no les guste a otros, o que gente, por ejemplo, yo he dicho, hemos dado 5 nombres, y ninguno no ha sido atendido. Bueno, yo digo, es evidentemente, pues seguramente que han dado 5 nombres de un gremio, de un grupo de personas que están asociadas, ¿no? Y sí, y que tendrán representación, pero que no significa que ellos sean obligatoriamente, como yo di 5, come 3, ¿no? claro, claro, Igual claro. editoriales, ¿no? Me dice, por ejemplo, ya que Penguin, que Pesa, que dieron 6, 10 nombres, invitaban 4, evidentemente, pues no van a invitar a todos los que digan, ¿no? O sea, no te estoy dando nombres para que me pongas en la agenda, sino para cuestionarlos, preguntarme por ellos. Sí, sí, Eso sí, primero. Ahora sí, nombres que faltan, personas que tú piensas que deberían, veamos. sí. Ese es uno de los puntos en los que hay que aclarar que Iván piensa A y Ludo piensa B. Eso. Pero creo que ya quedó claro para todo el mundo esto, ¿no? En fin, mira, Iván, antes de hablar los nombres, ¿por qué no hablamos del tema de los autores de provincias? Que a mí me parece Ya, muy clave, bien. ¿no? Sí, Mira, a ver qué piensas de lo que te voy a decir. Lamentablemente, el Perú es un país centralista. Centralista en muchos sentidos y sí, centralista también en cultura, ¿no? exactamente. Lamentablemente, desafortunadamente, tristemente, esto es algo que es una lacra del país. Hay una altísima y desmesurada concentración de infraestructura literaria en la capital. Ujú, Y eso hace que haya pues más escritores, más editoriales, más librerías, más circulación, más vida literaria en la capital, ¿no? Y eso hace además que las instancias de legitimación para otorgar reconocimiento, para otorgar premios, para otorgar, en fin, visibilidad literaria, esté en la capital. ¿Estás de mm, acuerdo conmigo o no? totalmente. Es que esa es una realidad eh, con la que lidian no solo los peruanos. O sea, Sí, estoy seguro que Argentina, México, totalmente. Chile, Colombia, o sea, América Latina, que somos países muy largos, muy diversos, es muy difícil porque el sistema de gobierno está centralizado, ¿no? Exacto. Solo como paréntesis, ¿no? A mí mucha gente me dijo en mi Facebook, eh, ¿por qué han escogido gente de provincia que vive en Lima, ¿no? Bueno, eso es evidente, porque esos autores han tenido que pasar por Lima para validarse, para que la gente los vea. ¿No? Y además porque probablemente como seres humanos han tenido que irse a estudiar a Lima porque no hay oportunidades, no hay mejores universidades, estén trabajando en Lima. Entonces, no es que sean extraños que pasaron ahí, por ejemplo, que nací de casualidad aquí pero soy limeño, ¿no? Sino que es gente que está ahí por una condición de vida, ¿no? Exactamente. Entonces, y digo ya, bueno, pero como no vives aquí, no tienes derecho a representar a Huancayo o a Cajamarca o a No, el lo problema que no sea, está con ¿no? la persona, el problema está con el Mm, criterio, en mi opinión. Pero mira, Exacto. Mm, tomemos un caso para que sea más claro. Está el caso de un autor que tú y yo apreciamos, Yemi Tineo. Es un autor de Moyobamba que ha sido elegido para la feria. Yemi ha hecho una carrera fabulosa consiguiendo reconocimiento en instancias que no están en Moyobamba. Él ha conseguido, Exactamente. si mal no recuerdo, un premio en Lima, ¿no? El de la Asociación Japonesa, creo, o un finalista, Ya. una de las dos cosas, y luego finalista en el premio Clarín de Buenos Aires, justamente. Ujú, Ahí está conexión con Buenos Aires, y está además el tema de ser de provincia, pero lo que quiero decir es que todo su reconocimiento proviene no de Moyobamba, proviene de mm, esas instancias a las cuales él ha logrado acceder a través claro. de su talento, ¿no? Él ha logrado que su talento sea visible porque lo ha mostrado en las vitrinas correctas, ¿no? Puede haber muchos autores en Moyobamba que son igual o más talentosos que Yemi, pero Ya, no se conocen fuera de su localidad porque las instancias, lamentablemente, de visibilización no están en Moyobamba, ¿no? Yo exactamente. quiero soñar, como te digo, quiero soñar con un país en el cual, por ejemplo, haya en Moyobamba, en Puno, en Cajamarca, importantes premios, importantes editoriales, importantes circuitos de lectura que permitan que un autor se foguee y crezca en ese lugar y luego sea reconocido al igual que uno de Lima, ¿no? En Sí. el plano nacional, sin tener que pasar por Lima o por afuera de su Ese es el provincia. sueño. Eso sería lindo y ese es el problema que el Perú tiene que resolver. Ese es el centralismo. Exactamente. Ahora, el centralismo no se resuelve, y a lo mejor voy a decir algo que no te va a gustar, pero lo lamento mucho al público, no se resuelve creando una vitrina falsa.
creando una delegación que es una vitrina falsa en la cual se presenta el Perú como una armonía perfecta de diversidad, donde todos somos iguales y todos nos vamos a Argentina. Ese es un maquillaje, esa es una fachada, ese es un engaño, es una estafa. Los problemas son mucho más profundos y no se van a resolver con inclusión o Toma, exclusión de una lista. toma tu mate, toma tu mate, toma tu mate. Toma, respira, respira. Claro. Es que a No, veces nos distraemos, ¿no? no, Las ferias son shows también, está ¿no? muy bien. Ahora, que yo siempre poniendo los peros, ¿no? Pero ahora, mira, lo que has dicho es extraordinariamente cierto, ¿no? O sea, alguien que diga que es mentira, simplemente es No es un mi opinión, es estafador. así, por Es así, favor. ese es un facto, digamos. Claro. Pero también es cierto que ese es el sistema cultural en el que vivimos fuera del Perú también, porque lo mismo que tú has dicho para una provincia, Lima, yo también puedo decir para Perú y España, Claro. ¿no? O sea, yo también te podría decir lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo ser un gran escritor en Perú, tener miles de ediciones, y si no paso por España, no me invitan a un encuentro de escritores en Inglaterra, ¿no? Tengo Sí. que publicar en una gran editorial, entonces tenemos un montón de autores, ¿no? Que tenían una gran celebridad peruana y que como nunca pasaron las fronteras, te- simplemente no existe para el mundo literario, ni siquiera en las antologías, ni en las... ¿no? Entonces, eh, ese es el sistema literario, cultural en que vivimos, ¿no? También Así es, en artes, o sea, así siempre es. hay un centro y luego las periferias tienen que sobrevivir buscando, aspirando, impactar en el centro, ¿no? Y pasa en todas partes, como dices, ¿no? Pienso Ujú. muchísimo en el caso de Juan José Saer, el argentino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un autor de Santa Fe, santafesino, ¿no? Cuya obra ocurre en ese lugar, un autor rural, podemos decir, Exactamente. que era menospreciado por los bonaerenses, por los porteños en muchas ocasiones, y la razón por la cual él logró acceder a un plano más grande es porque pasó este gateway que tú dices, de irse a París, y fue en Sí, París la capital de ese sistema. Ya no exacto. lo es, pero lo era, ¿no? Lo La era, capital de ese exactamente. sistema es a través de esa validación que él logra el Pero reconocimiento, ¿no? eh, el mismo Borges, o sea, cuando Borges era un autor importante, célebre en Argentina, parte del sur, ¿no? Trabajaba de bibliotecario porque nadie le daba bola, ¿no? Claro, Y tuvo que ser Francia quien le descubre y le hace entender, o sea, tiene una joya los ahí franceses, metida, sí. etcétera, Ujú. ¿no? Entonces, en realidad, esa cadena de validación en el centro desde la periferia duele, existe en el Perú, pero es como natural a los sistemas que hacen la cultura, porque no solamente es literatura, también en el arte, ya ni te digo en el arte, porque hay plata involucrada, ¿no? O sea, tu cuadro vale menos si no llega a una Bienal de Venecia, digamos, ¿no? Déjame Entonces, soñar, Iván, ¿no? Creo que déjame soñar, que la Montañés, frase de de hoy es déjame Montañés. soñar, déjame soñar. Yo sueño con algo diferente, Iván. Sueño con avanzar un poquito más rumbo a la descentralización literaria del Ya. país, ¿no? Ojalá un poquito más, sí, Un poco más. Todo es una cuestión incremental, ¿no? No estamos hablando de utopías perfectas, lamentablemente no ujú, existen, pero podríamos ser un poco menos centralistas de lo que somos, sí. ojalá. Es la manera de ser menos centralistas, crear falsas imágenes a través de delegaciones que son fachadas y maquillajes, pues no, no, Ya. esa no es la manera. Pero quería algo más en lo que habías dicho ya. Entonces, creo que queda claro que esto que le está pasando al Perú no es una cosa como una maldad contra el Perú, sino es un sistema que está puesto así, ¿no? Sí, La periferia. También quiero decir una cosa, me ha sorprendido mucho, no me ha sorprendido la verdad, ¿no? Pero que hay mucha gente que dice deberían rechazar el dinero del Estado, ¿no? ah, Algunos por motivos uy, políticos, ¿no? Y otros por motivos ideológicos liberales, ¿no? Como la típica que pasa mucho en el cine, ¿no? De que el Estado no debería invertir en el cine, ¿no? Porque que si eres bueno vas a ganar plata igual, ¿no? Algo así, ¿no? claro, claro. Entonces un poco la idea, un poco como que Tineo, que no lo va a hacer, supongo, porque creo que es una persona inteligente, pero pongamos que Tineo diga, ¿qué tanto lloran, no? Manden su concurso y ganen pues un premio como yo, ¿no? Claro, Podría decir no, así, ¿no? eso no va Por a ejemplo, yo ocurrir. sí me trabajé, ¿no? Entonces sería como estos que a su madre que dicen, oh, yo he vendido 3 millones, ¿no? Así que tú pides tu plata para tu película, y yo solito he vendido 3 millones, yo valgo más, no, no, no.
No, pues, entonces, una cosa para mí importante es que para que se logre lo que tú quieres, aunque sea un poquito, ¿no? Un poquito, es aceptar que el Estado, no el gobierno, porque los gobiernos ya, o sea, tenemos 10 presidentes, vamos a tener, ¿no? Entonces, el gobierno puede pasar, cambiar, ser malo, pero el Estado tiene que ver la cultura como una inversión. Tendría No, que, sí, no sí, solo sí, el sí. turismo, No, no, o claro. sea, Ujú. la cultura en general. Y entonces, Y la educación, o sea, y, vayamos más atrás, ¿no? y la educación, exactamente, ¿no? O sea, la educación. Entonces, empezar a hacer valer la cultura, ¿no? Así como quieren a veces obligar a hacer educación física, educación cívica, educación, ¿cómo se llama? Eh, para hacer, eh, ¿cómo se llama? Militar, Formación educación laboral, militar, formación, ¿no? Pues en una época, ¿no? Querían hacer sí, educación militar, ¿no? En los colegios. Entonces, así también deberían decir, ¿sabes qué? Es obligatorio que todos los colegios tengan creatividad literaria, creatividad artística, ¿no? claro. Yo, por ejemplo, cuando fui una vez a Bogotá, me hicieron hablar ante un auditorio lleno y me dijeron de gente de talleres de creación literaria, Claro. ¿no? Y yo, entonces, y era en Bogotá, entonces yo hablé y estaba lleno el auditorio, lleno, ¿no? O sea, 500 personas, no sé si ya lo conté aquí, pero, Creo que no. y este, cuando salí, dije, Dios mío, qué increíble, tanta gente, tan extraordinaria, ¿no? Porque yo di una clase sobre qué es la literatura, ¿no? Tan atentos, ¿no? Y este, y dije, no sabía que había tantos alumnos metidos en talleres, ¿no? Porque me parecía 500 alumnos en talleres. Dije, no sabía que había tantos alumnos en talleres. No, pero no son alumnos, son profesores. Mm, Yo dije, hay 500 profesores de creación literaria en Bogotá. magnífico. Hay una red, ¿no? Pagada por el Estado de creación literaria en el colegio, en los talleres propios, o sea, les pagan para ser profesores de creación literaria. Claro. Y la escritura es poder, porque aquí existen los famosos escritores superpoderosos que le enseñan a los afrodescendientes, Claro. ¿no? A los chicos afroamericanos, que les enseñan a escribir literatura para poder defenderse, tanto como su raza, como religión, como su cultura, pero también para poder defenderse, porque si sabes contar una historia, puedes explicar tu caso, puedes estudiar en una universidad, Exacto. etc. Bueno, entonces, la cultura tiene que ser una inversión, no para crear poetas ociosos o narradores locos, sino para generar, como tú dices, educación, alto aprendizaje, grandes niveles de lectura, ¿no? Y por supuesto, como efecto suplementario de eso, grandes escritores, grandes, Claro. que no necesitan, ¿no? O sea, yo digo, es tan poderosa la literatura en Cajamarca que no necesito Lima, ¿no? Es más, Sí, yo ese es el limeño voy sueño, a Iván. Cajamarca, ¿no? Déjame soñar. Claro, yo te digo, pero entonces rechazar por motivos políticos o ideológicos la inversión del Estado es prácticamente decir, bueno, que se defienda cada uno como puede, Claro. ¿no? Uf, ahí estamos entrando en un terreno un poco más pedregoso y profundo, creo yo, ¿no? Que es el rol del Estado en esto, ¿no? Y sobre todo el Estado que tenemos, ¿ah? Un Estado, bueno, este no es un programa político, Sí, pero, pero nuestro Estado es lamentable, pues, Iván. O claro, sea, y las exactamente, decisiones que toma son lamentables. exactamente, Y parte de eso lamentable es esta feria del libro no, también, o pero sea, perdón, pero por una vez que hacen las cosas bien, porque para mí las han hecho bien, ¿no? ya. Con errores, con desaciertos inevitables en toda antología, ¿no? Pero yo creo que lo han hecho bien, Ujú. ¿no? O sea, pensando en qué han hecho mal antes, me parece que de- independientemente de quién es el presidente, que creo que ha pasado 3 presidentes en esta lista, ¿no? Sí, Y así es. independientemente de quién fue el ministro de Cultura, etcétera, digo, bueno, yo celebro esta selección, que puede ser corregible, ¿no? Pero yo la celebro, ¿no? Lo corregible son los datos particulares, los casos particulares, Sí. discutibles, pero Mm, celebro la forma en que se ha decidido esta lista, ¿no? puede ser, puede ser. Yo creo que hay posiciones muy legítimas de autores que han rechazado la invitación o que podrían haberla rechazado. Aquí no quiero ser muy preciso,
por un rechazo al Estado y Bueno, el el rechazo estatus actual al del gobierno. Estado. Y que además son autores que pueden pensar que las cosas no están tan bien hechas como tú crees. Y entre esos me incluyo yo. O sea, yo pienso que no está la cosa bien hecha, ¿no? Creo que está muy Tú, mal hecha, ¿no? Creo que ya, hay gestos como que manotazos de ahogado en una buena dirección, pero sin dirección buena, sin un criterio claro. Como te digo, me parece muy mediocre lo que ha ocurrido ya. con la lista. No me parece bien hecho. No me parece que se pueda arreglar con cambios de superficiales. Creo que hay una cosa más profunda que está mal acá, ¿no? Ahí vamos Entonces, a... rechazar eso me parece legítimo, pero Claro, también entiendo tu posición. o Está sea, a bien. mí me parece que una persona como individuo sí puede decir, yo jamás aceptaría dinero de un Estado que mató estudiantes, que mató a este chico a sangre fría, y me parece o sea, de contra respetable, ¿eh? Claro. Que él lo haga, pero que diga como un principio básico, nadie debería, te estás Ah, no, eso tumbando, ya no, no, eso te no, estás claro. tumbando, claro, algo que tú estás pidiendo, es decir, de qué otra manera las provincias van a lograr tener cierta autonomía de Lima cultural si no hay inversión del Estado en ellas, ¿no? A eso me refiero, nada De más, acuerdo, no, estamos de acuerdo en que para ¿no? nosotros el rol del Estado en la cultura es fundamental. Es Eso sí. fundamental, Sí, sí, sí. es un apostar al futuro, es casi como, no sé, ponerle un cerco a Machu Picchu, es decir, voy a proteger a la cultura, ¿no? Que no se la Sí, destruya a nadie, ¿no? Que solamente en 50 turistas, bueno, yo voy a hacer que nazca escritores en los colegios de Boyobamba y de Cajamarca para cuando haya otra feria de libros, no falten, ¿no? eso es. Y Eso lo que has sería, dicho es lo ¿no? clave. O sea, Ujú. hay que invertir más y bien en cosas invisibles, que no son tribuneras como una feria del libro, que van a crear buenos escritores en todas partes Totalmente, en el ¿no? país. Y Y eso no, es que lo que pasa es que no hay rédito político en eso, no hay ningún tipo de beneficio exactamente, político. Por eso la exacto. gente no lo hace, ¿no? Y claro, Eh, y luego, pues la Feria de Buenos Aires, entonces yo dijo ya, no sé, en la del 2026 no pudo haber porque había un caos, etcétera, pero ahora que hay inversión, etcétera, han habido concursos interescolares, concursos universitarios claro, que validan, entonces ya esta persona indudablemente tiene que venir, ¿no? exacto. Bueno, entonces eso es algo que para mí que yo quería decir. Ahora, sí, hablemos de la lista, ¿no? Yo creo que la lista, eh, reconozco de no yo entender por qué dice que es mediocre algo que no sabes cómo fue, ¿no? Bueno, no sé por qué no, o sea, sabes lo que pidieron, pero no sabes quién decidió y por qué decidió, bajo qué criterio decidió, ¿no? Ujú. Yo sí te puedo decir, por ejemplo, que una reseña es mediocre, ¿no? Porque leo la reseña y digo, este pata ha leído pésimo ese libro, ¿no? O me está Ujú. diciendo cosas que no tienen sentido, pero una selección, una antología, salvo que se exprese públicamente y te digan, por ejemplo, para mí lo más importante es que tuvieran buena ortografía. Digo, bueno, es una estupidez entonces, pues, ¿no? Claro, Pero, claro. pero bueno, pero lo que sí te puedo decir es que indudablemente para mí es una lista que ha tenido muchos parámetros limitantes, ¿no? Ah, sí, Y, rígidos. y Ujú. no ha permitido que se invite a otra persona, por ejemplo, quizá 60 personas parece mucho y es en realidad poco, ¿no? Y luego el dinero, evidentemente, ¿no? Entonces, hay muchos autores que yo pienso que estaban en la lista o en la ideal y no han sido invitados por dinero, ¿no? Sobre todo los que viven en el extranjero. Probablemente, es claro, evidentemente hay cuestiones realistas y Sí, pragmáticas que hay que tomar en cuenta, ¿no? claro. También hay, y un poco en respuesta a lo que me preguntas, ¿no? De por qué piensas que es una lista mediocre. Y lo A voy a ver, decir así, a ver, porque hay dime. tal cantidad de grandes autores de evidente e innegable excelencia que no están en la lista, Ya, cuyos nombres podemos detallar si quisiéramos, ¿no? Si ya, nos diera el tiempo. Hay tantos y tantas que no están, vis a vis algunos que sí están, que yo digo, bueno, esto no tiene sentido, no tiene, o sea, no tiene ningún sentido, incluso siguiendo los criterios de la propia lista, como por ejemplo conexión con el país anfitrión, conexión con Argentina, publicaciones en el país. Hay grandes autores ya. que tienen eso y además tienen calidad, una innegable calidad y no están. O sea, eso no Claro. tiene ningún sentido para mí, Pero ¿no? entonces ahí tendríamos que hilar fino y ver las razones por las que no están, ¿no? Claro, a lo mejor la han rechazado, ¿no? Exacto. Yo sé que, por lo menos, por ejemplo, lo puedo decir porque fue público. Yo sé, porque lo dijo en mi muro el hijo de Jorge Pimentel, que Jorge Pimentel, que evidentemente fue invitado porque es Premio Nacional de Sí, Poesía,
que él no viajó porque no le gusta viajar en aviones, ¿no? Este, No le gusta la temida aviación comercial. no, es de mi club. Yo Claro. también, Jorge Pimentel, le digo, yo también odio la aviación comercial. Y por ejemplo, yo sospecho que Carmen Ollea ha sido invitada y que no ha ido porque ella va a recibir su premio dentro de muy poco, o sea, por cuestiones de agenda, digamos, ¿no? Claro, no lo Entonces, sabemos, no lo sabemos. pero yo creo que sí, o sea, no me parece dable que no le hayan invitado. Es la poeta peruana más importante de mí, ¿no? Sí, Entonces, o sea, tendría que haber estado Carmen o sea, Ollé, pero no sabemos sus razones personales tampoco. Ella no ha exacto, hecho sabemos razones público ningún personales, tipo de pero la verdad razón, que ¿no? Justificación. pienso que doy por hecho de que no, si no está es porque ella no ha podido estar o no ha querido estar por motivos de agenda o político, lo que sea, pero no ha estado por algo, ¿no? Ahora, autores indiscutibles que no están, los que indiscutiblemente tienen que estar, por más que estén en todas, son los que han ganado premios internacionales importantes, ¿no? Entonces, por Claro. ejemplo, Alonso Cueto tiene que estar, Sí, porque ha ganado el Herralde. Alonso Cueto es Igual, uno de los que ya podemos hablar de grandes ausencias y también grandes presencias en la lista, porque hay exactamente. autores que sí son indiscutibles, que deberían estar en cualquier lista y están en esta, ¿no? Alonso Eh, Cueto es uno de ellos, ¿no? Alonso Cueto tiene que estar, por ejemplo. Y yo también diría que no sé si lo habrán invitado o no, pero Jaime Bailey también debería ser, porque ha ganado también el mismo premio que Alonso. No ha sido invitado, ¿no? Bueno, pero a mí Corríjame Jaime si me Bailey, equivoco, pero creo que no, Jaime Bailey no ha sido invitado. ya, Además, tiene novedad. Un criterio interesante sería también que también haya que alguien que tenga, tenga un libro nuevo que ofrecer y presentar en sí. la feria. Pues, Entonces, yo sí creo que él, por más que a mí no me guste personalmente su escritura, si el criterio es premios internacionales, resonancia internacional, así como Alonso está de cajón en todas las ferias que haya, también tiene que estar Jaime Bailey, ¿no? y Santiago Este, Roncaliolo con el Alfaguara, ¿no? y Gustavo Rodríguez con Alfaguara, ¿no? Entonces Gustavo también Rodríguez está, me parece, ¿no? ¿O no? Gustavo Rodríguez está, Muy entonces bien, sí. perfecto, ¿no? Luego, autores globales tienen que estar, ¿no? O sea, tienen que Autores que estar, ya son conocidos y tienen una proyección claro, real, una implantación en un entonces, mercado que no es el peruano. Por ejemplo, exactamente. Jeremías Gamboa u otros más, ¿no? Katia Dawi, Katia por Dawi. ejemplo, ¿no? O sea, está muy bien que estén ahí, ¿no? Son autores que tienen ya una presencia, ¿no? Claro. Eh, O y- Renato Cisneros también, no podemos olvidar. Renato Cisneros, También. ¿no? ¿No? Don Calderón no está, ¿no? Roncayolo no está en la lista, ¿no? Sí, no sé si lo han invitado o no, pero bueno. También Ahora, otro sector, Iván, antes que me olvide, son autores que han recibido el Premio Nacional de Literatura o que han sido totalmente. finalistas, como Teresa Ruiz Rosas, como Carlos Eh, Yushimito, Carlos ¿verdad? Vicimito, Creo que sí, Karina Pacheco también lo ha recibido, ¿no? O quizá creo que creo sí, que ¿no? sí, Sí lo ha recibido. sí. Hay un Eh, criterio en el documento que dice tienen que ir los premios nacionales después de 2022, ¿no? ya, Sí o ya, sí, y eso excelente. creo que se ha cumplido. Pero además, pues habría que considerar otros premios nacionales anteriores, como por ejemplo Claro, Susan Noltenius, ¿no? Susan Noltenius que sí, no está en la lista, ¿no? claro. Ahí ya si se puede la fecha, no sé, pero bueno. Pero entonces sí, claro, evidentemente que si el Estado te ha premiado, tienes que estar presente, ¿no? O Alejandro Eh, Susti, ¿no? Que ganó el premio BCR de novela corta el año pasado, ¿no? bueno, pero tampoco está considerado así. O sea, parece que el premio novela corta no es Ajá, considerado un premio del Estado. Es un premio empezamos a ver ausencias, ¿no? claro, pero entendemos que para ellos eso no es un premio del Estado, ¿no? Para ellos el O, por BCR es ejemplo, un autor como independiente, ¿no? Diego Treyes, con una evidente presencia internacional, Sí. publica en Anagrama, ¿no? Y con una presencia política a lo mejor incómoda, que ha hecho que Es, no lo inviten. No sé. yo quiero destinar, no, ya, yo eso sí lo rechazo. O sea, Ya. realmente rechazo porque No no, sé, yo no sé. no, Digo, ¿no? No, pues a lo en mejor no este fue así. momento yo sí te puedo asegurar es que mira, no es posible que alguien piense que porque está en contra de este gobierno, no lo inviten a una feria. Puede ser que en otras ocasiones sí, puede ser que en otros ministerios sí, pero en este momento en el que realmente no conozco a nadie que esté a favor de este gobierno, Claro. no me imagino que te digan, no, porque tú estás a favor Todos de son la izquierda. opositores. Sí, pero Claro. yo creo que, entonces, vamos a decir nombres, ¿no? Aquí. Sí. Pero bueno, entonces creo que queda claro mi criterio de que los que han ganado premios internacionales, los que tienen resonancia, los que son globales, tienen que estar, no solo porque el Perú los necesita, sino porque la feria los necesita. Carlos Yushimito, Carlos Vicimito, que no ha ganado premios internacionales que yo sepa, pero sí tiene una presencia internacional fuerte. No, sí, bueno, el Granta, por supuesto, claro no, que sí. y además ha ganado, es, Rafael Dumet, que es también premio, está ¿no? muy bien, Claro, ¿no? es premio, Claro. él es premio, ¿no?
la poeta, se me va, no, te lo tenía apuntado, se me ha ido todo, pero esta poeta también que ha ganado el premio, Giovanna Polarolo también es importantísimo que esté. porque ella fue reconocida como personalidad de la cultura, ¿no? Exacto. El autor que ganó, tú la tienes toda la lista mejor que yo, el autor que ganó el premio nacional por, por juvenil, infantil, está, Ah, sí. ¿no? No recuerdo el nombre en este momento. Sí. No. Ujú. Había que buscarlo. Pero creo que la literatura infantil está en una carencia, ¿no? Me parece que Sí, por he visto supuesto. que está Isa Watanabe, pero no he visto más. Tengo que buscar al autor de esta novela histórica juvenil, ¿no? Mm. Pero yo creo que si no está es porque lo han invitado y no puede, porque Y si no, le pedimos al público que nos diga el nombre, que nos sí, recuerde el los nombre nombres, ¿no? y Claro. que esté, ¿no? Ujú. Pero bueno, en todo caso, tú has mencionado dos autores, ¿no? Dumet y, bueno, Karina Pacheco, Dumet, Rafael Dumet, Karina Pacheco, y has mencionado también Jeremías a, Gamboa, Renato no, Cisneros, Katia no, Dawi, a Teresa Ruiz Renato Rosa, Cisneros, ya. Yoshimito, Carlos Hablemos Yoshimito, Yemi de esas Tineo. tres personas, ¿no? Sí. Renato Cisneros, eh, Rafael Dumet y, y ¿quién más habías dicho? Karina Pacheco, Sí. ya. Viven en el extranjero, ¿no? Los Quizá, no lo tres. sé. Creo que sí. Sí, bueno, Renato sí, Rafael también, Sí, ¿no? cierto. Tienes razón. Este, entonces, ahí hay un criterio distinto, ¿no? Porque hay muchos autores que yo digo no están, ¿no? Y yo te incluyo a ti en esa lista porque viven en el extranjero. Y un pasaje del extranjero es muy complicado, ¿no? Porque Cuesta el doble de lo que costaría llevar a alguien de o Lima el o de doble provincias, o el claro. triple, ¿no? Y entonces, yo además me imagino que el ministerio dice, bueno, tienes un límite para pasajes internacionales, ¿no? O sea, extranjeros, Claro, ¿no? Entonces yo sí diría, bueno, hay muchos autores, por ejemplo, Diego Treyes, por ejemplo, Tu Caso, eh, claro. probablemente el de Faverón, que eh, por ejemplo, Claudio Ulloa, ¿no? Mira, Claudio Lloa, finalista del Ribera del Duero, no ha sido invitada Sí, por tampoco, ¿no? ejemplo, Gaby Wiener. Estoy Gaby diciendo Wiener tampoco ha sido invitada, ¿no? nombres de Sí. personas como que son muy notables, que probablemente si vivieran en el Perú hubieran sido invitadas. Claro, pero si Pero, vivieran en el Perú no serían tan notables, probablemente. o sea, pero entonces yo sí creo que puede haber un criterio económico en decir vamos a limitar a 5 o 6, ¿no? Y entre esos 5 o 6 va a estar evidentemente Rafael Dumet y Renato Cisneros, porque son autores extraordinariamente bestseller, Claro, ¿no? Y como hemos dicho, la feria es una feria comercial, ¿no? Entonces, tiene que estar, pues el que ha vendido 50.000 ejemplares, tiene que estar ahí, no puede no estar, ¿no? Pero no porque el Perú lo quiera, sino porque Argentina también dice, bueno, tráeme también gente que venda, ¿no? claro. Y, y en el caso de Karina Pacheco, pues es una escritora recontra importante en la literatura contemporánea, así que está bien pagado este pasaje, ¿no? Pero Sí, yo sí sí. creo que hay autores del extranjero que por estar en el extranjero no están y que si estuviesen en el Perú irían. Y con los nombres que he mencionado ahora, ¿no? Y a Claudia Salazar también, ¿no? Claudio Salazar, Claudia que tiene la Salazar, novela más eh, enseñada, creo yo, en Estados sí, Unidos con respecto y del Perú, ¿no? que En ganó un fin, premio en Puerto Rico, ¿no? O sea que sí. ella tendría que estar, pero me parece que Marila Dreyfus, una poeta María importantísima, Dreyfus, claro, sí, o sea, podemos seguir con la lista, ¿no? están siendo Enrique castigadas, Prochaska, ¿no? Enrique Prochaska. Prochaska, por supuesto, Enrique Prochaska, ¿no? Y han De sido los castigados por estar extranjeros, fuera, claro. ¿no? Y Bueno, sí, de Sioneira también yo lo incluiría como un potencial. claro, Claro, te concedo eso, Iván, está bien. sí. Puede ser, Claro, o sea, no, yo en no un veo detrás universo de eso, ideal, puede ser que no los hayan claro, invitado porque no había plata. Ya, exacto. está bien. Y yo me imagino perfectamente al Estado diciendo, bueno, puedes pagar 5 Europa, ¿no? Y entonces digo, bueno, no puedo pues, invitar a todos los que quiero, ¿no? Claro. Ahora, de esa lista, yo sí te diría que a mí me hubiera gustado, o sea, que yo hubiera hecho un esfuerzo, o las editoriales
que lo representan deberían hacer un esfuerzo para publicar, para llevar a Gaby Wiener y a Claudio Ulloa. Por ejemplo. O sea, ¿por qué Gaby Wiener? Porque Gaby Wiener es probablemente la escritora más exitosa y porque encaja perfectamente con las 3 mujeres que van a inaugurar Claro, ¿no? claro. Entonces yo sí, ahora, como digo, no sabemos si le han invitado y no puede, pero vamos que si no lo hubieran invitado, yo creo que así es una carencia Sí, porque representa una voz identificable en Argentina, ¿no? Además, Argentina. sí. Eh, Estamos hablando de peruanos en el extranjero que podrían haber sido Sí. invitados, y estoy de acuerdo contigo, con todos estos, ¿no? Tengo mi listita acá, que dice que es una lista, por supuesto, imperfecta, ¿no? También hay autores, Iván, que están en el Perú y que son importantísimos y que no han sido invitados, ¿no? Y que A podrían ver, haber sido invitados en una lista ya, de haber habido más dinero y más pero voluntad probablemente, ¿no? Bueno, esto sí mencionaba a Gianni Biffi, yo ya, agregaría a JJ Maldonado, pero él vive fuera agregaría... también, ¿no? Él no vive en No, creo España. que está en Lima, ¿eh? Me parece, que me corrija si me equivoco. Agregaría a Pablo Landeo, importantísimo autor en quechua, ganador O del sea, Premio él, por Nacional. ejemplo, a mí sí me parece, porque yo no lo conocía, pero lo he escuchado por tu video, y ¿Sí? yo creo que es un autor que tiene que estar, porque justamente encaja con todas las posibilidades, O Carlos López ¿no? de Gregori, Carlos, bueno, o Alexis poetas, ¿no? Iparraguirre, importantísimo Pero él vive Alexis en el en cuanto a la extranjero, ¿no? difusión de la ciencia ficción, ¿no? Pero vive en el extranjero. Fernando Ampuero, también Perdona, o sea, puedo. Yo me es un imagino que autor, lo han es que invitado y no perdóname, ha con el aceptado. caso de Fernando Ampuero y Bryce, ahí ya no se puede discutir, pues, o sea, Pero yo creo como que los han Cueto, son invitado y no. autores fundamentales que están a la Sí, cabeza de la narrativa nacional, por indudablemente. favor. Pero, o sea, yo no sé si no los han invitado, pero Bray sé que está de salud bastante complicado y no imagino viajando, ¿no? Creo que incluso sea como No auto sabemos. retirado, ¿no? Sí. Ujú. Pero yo creo que evidentemente Bryce es un autor pues que ya más méritos no puede tener, ¿no? Y en el caso de Ampuero también imagino que lo han invitado y que no ha ido, pero bueno, Sí. porque él ha publicado hace poco, ¿no? Y bueno, no está en el Perú, pero sí creo que tendríamos que mencionar también a Gustavo Faberón, ¿no? Es cierto Claro, que está en Maine, quizá pertenecería a ese contingente que tú dices de autores que son demasiado caros para traer, ¿no? sí. Para el Estado. Y sin embargo, Gustavo Faberón ha sido el autor con la novela más exitosa peruana del año pasado en el mundo, con un arraigo en Argentina, con un libro sobre Borges, o sea, con una edición Con un argentina libro, de Mini Mosca que ya está en el mercado argentino, ¿no? no, En un libro fin. sobre Borges que hay que decir, porque hay que decirlo todo, que ha sido muy bien comentado en Argentina. O sea, Exacto. Los hay que propios tener argentinos han talento dicho, no para podemos creer que que alguien escriba sobre Borges mejor que nosotros. hay que tener talento para que un argentino diga, bueno, ha escrito sobre. Ahora también se pelean entre ellos, porque como Alan Paul ha Sí, escrito sobre sí. Borges, ¿no? O sea, también puede haber ahí un poco de malentraña, pero bueno, digamos que Faberón, porque una de las cosas que no hemos dicho, pero está sobreentendida, es que uno que va a la feria no va a comer bife, ¿no? Sino que También, bueno, puede ser, bueno, ¿no? pues come tu bife, pero tienes que contribuir a la discusión. Y evidentemente, alguien que ha estudiado a Borges puede perfectamente contribuir a una discusión. Borges desde el Perú, Borges, cómo influye Borges, o sea, una mesa linda, ¿no? Yo entrevisté Este, a Faberón en una entrevista que saldrá pronto en mi canal, y él habla de una relación muy interesante entre Vargas Llosa y Borges. Mira tú qué ya, linda mesa, Vargas Llosa y Borges, un tema que a lo mejor que, es inesperado para hubiera muchos, sido, ¿no? hubiera sido linda esa mesa, o sea, porque también ese es otro criterio, ¿no? O sea, entiendo todos los criterios, pero también eh, cómo va a contribuir esta persona a la discusión, ¿no? Entonces, como tú dices, una persona que estudia a Borges y que estudia a Vargas Llosa, y que puede hacer una de ese tipo de mesas, invitar a otras personas, para que contribuyan eso, me parece que, entonces yo sí diría, yo creo que ha sido por problemas económicos, creo que han estado muy limitados en su economía, y sobre todo para invitar a más autores probablemente, Así es, Iván. y entonces, por ahí puede ser, porque no explico otra razón, porque Calderón es una persona que tiene mucho prestigio y que además ha sido prácticamente santificado por el Papa de la Estatua Argentina, que es Rodrigo Fresan, Fresán, en página claro. 12, que es el Vaticano. Así que, Exacto. así que O sea, eso es incomprensible, pues, ¿no? O claro, sea, la única explicación sería no tenemos plata, pues, podría exacto, ser, no ¿no? hay Quizá. plata o nos han limitado, porque es el Estado, o sea, el Estado le puede decir, bueno, solo puedes pagar de Lima a tal 50, de tal a tal 10, ¿no? O sea, es Claro. muy probable me lo imagino perfectamente. O tal vez él ha Eso, rechazado, o tal vez no ha podido, en fin, quién esa sabe, ¿no? también, estamos entendido que la única persona que yo diría falta, clamorosa, y que sé que lo ha rechazado es Pimentel.
¿no? Y lo rechazó no por malo, sino por un problema personal que no le gusta tomar avión, ¿Y Mario ¿no? Montalbetti? No sé si lo ha rechazado, si lo han invitado. Porque Mario Montalbetti también tiene libros publicados en Argentina, ¿no? Exacto. O sea, Sí. también tiene esa Micaela conexión, ¿no? Chirif es una persona que también contribuiría mucho a la discusión, Micaela porque Chirif, por supuesto, claro que escribe sí. libros infantiles, tiene mucho éxito fuera y escribe sobre la Amazonía, sobre los mitos, o sea, Sí, sí, hubiera sí, sido sí, una sí. linda mesa, así como hay un Borges Vargas Llosa, una linda mesa sobre animales con Isa Watanabe, sobre animales y, o sea, a mí me parece que ellos, o sea, digamos, si el criterio hubiera sido qué mesas puedo armar, sí, yo sí diría, faltan autores que contribuirían a la discusión, Exacto. ¿no? Ese Eh, criterio no está en el documento, fíjate tú. no, porque quizás no estén en las mesas, quizás porque los que hicieron la selección no van a ser los que hagan las mesas, Probablemente ¿no? sí. ¿Quién sabe? Pero evidentemente, si falta una mesa, yo sí diría, sí, sí diría, bueno, no, autores que puedan contribuir a la discusión, ¿no? Así Más allá de es. que su obra sea buena, mala, que contribuya a la discusión. Entonces, una discusión sobre Borges con una persona que ha escrito un libro sobre Borges, buenísimo. Una Claro, claro. mesa sobre la Amazonía con una escritora infantil que escribe sobre la Amazonía, pueden invitar a las hermanas Paz, Hubiera sido fantástico eso. ¿no? Ujú. Las hermanas Paz, Micaela Chirif, Isa Watanabe, que escribe sobre animales, pero del mundo, ¿no? Esas obras sin palabras, una linda meta que nos Y hemos también perdido, faltan ¿no? autores como Ricardo Zumalabio, en fin. Quiero decir, nos vamos a quedar cortos acá, vamos a excluir a un montón de gente. Simplemente Sí, estamos diciendo lo que recordamos y claro. pensamos de Yo, autores posibles, que es todo un universo de autores que no estamos mencionando, ¿no? Y sí, no quiere decir que no sean dignos de ser incluidos para nuestro criterio, sino que simplemente exactamente. nuestra capacidad es limitada, ¿no? Y tampoco que digamos, ¿por qué lo invitan o este otro, ¿no? Porque yo he visto No. muchos nombres propios, ¿no? Por ejemplo, eh, voy a decir acá un caso porque es muy mencionado, que es Merlín, ¿no? Y como yo Ah, sí, el soy, mago. No, el sí, mago no, el youtuber, sí. el YouTube, como yo paro más en el mundo de la astrología en YouTube y en el mundo de los gamers que veo fútbol, no conozco mucho ni al buen librero ni a Merlín, no sé si son parte de lo Sí. mismo, pero bueno, no lo conozco y entonces he puesto a ver y veo pues que tiene mucha llegada, mucha pegada. No sé cuál es el criterio de invitar a Merlín, si el criterio es literario, si es un investigador, si es un historiador, porque como digo, lo Es un acabo de ver, historiador que claro, difunde, ¿no? Hace difusión exacto, histórica, ¿no? pero me parece interesante ese criterio, ¿no? Un historiador que difunde y que tiene llegada, me parece que es muy válido que vaya a una feria, ¿no? En ese Pero con, sentido, pero falta Jaime Cabrera Junco, por ejemplo, exactamente, pero con ese mismo criterio, yo hubiera metido a Jaime Cabrera y a Junco Carlos Sotomayor y a, también, o y a sea, Carlos Otomar. Pero sobre todo, o sea, Carlos me encantaría. Carlos es una persona que obviamente se saca pecho solo, ¿no? exacto. Pero Jaime Cabrera realmente hace más por la literatura peruana que instituciones, con mucho dinero. Sí, ¿No? Tiene sí, 1000 videos, o sea, hay que tener 1000 videos, ¿no? Para, o sea, tú pones un autor peruano y sale, ¿no? así es. Descentralizado, o sea, es el único que le puede decir, yo he entrevistado a gente de provincias, he entrevistado a internacionales, ¿no? De premios Nobel, y entonces, esa experiencia, si yo digo, vamos a invitar a Merlín porque es historiador, no digo nada, porque yo no conozco su labor histórica. Pero si me dicen, lo vamos a invitar como difusor cultural, perdón, falta Jaime, ¿no? Claro. Porque si ese es el criterio, Jaime no sé si tiene más o menos que Merlín, pero si ese es el criterio de que queremos invitar a alguien que sea un difusor a través de canales, o sea, Jaime era el autor, Claro, no ¿no? sabemos tampoco si rechazó, si pudo o no pudo, Exacto, no lo sabemos. o el buen librero, ¿no? No sé si también lo incluiríamos ahí a Claro, el buen Gianfranco. librero. Por eso pero yo creo que el buen librero y Merlín no es lo mismo, Mm. no salen en el mismo programa. Bueno, esto da para mucho más, Iván. La Sí. polémica va a continuar. Pero O sea, dame 5 nombres que tú consideres que tú sí hubieras puesto de todas maneras. quieres el reel, quieres el reel. Pero quiero saber porque yo tengo mis 5 nombres, ¿no? Ya, y con eso terminamos, porque tengo que ir a enseñar. Sí. Mira, yo, Bryce, Carmen Ollé, Faberón, Noltenius, Montalbetti.
Son Ya, 5. sí. Hay más, ¿eh? No estoy excluyendo otros que igual son igualmente merecedores en mi opinión, pero Ya, ahí tienes tus 5 para tu ya. reel. Yo acepto los 5 que tú has puesto. También los Mm, acepto. Y yo pongo 5 más distintos para no coincidir, pero los tuyos también los pongo yo. sí. Yo Cromwell Jara, ¿no? Cromwell Jara, Un Ampuero. Ampuero. Cromwell Jara, Ampuero. Grandes escritores que son parte ya del hábitat literario peruano, ¿no? Entonces, Cromwell, creo que está enfermo, no sé, pero como digo, no sabemos si nos han invitado o no, pero Claro, sí, digamos, sí, falta, estamos. ¿no? Cromwell Déjenos Jara, soñar, por Ampuero, favor, sí. déjenos soñar. Este, Claudio Ulloa me Claudio parece Ulloa, fundamental. Gabriela Wiener me parece Gabriela que Viner. encajaba perfecto ahí, Claro. ¿no? Y ¿quién más? Dejo un voto más para... Susan Noltenius. ¿ah? No, es que tú ya le hiciste, entonces Ah, yo ok. digo, que tú dijiste ya lo sé. Y yo pongo a una querida persona que es una gran difusora cultural que se llama Violeta González Blanco, porque es poeta y hay pocos poetas, Sí. ¿no? Y Ujú. porque además ella hace una gran difusión cultural, hace encuentros, tiene una voz feminista, tiene una voz sobre el mundo afroperuano, ¿no? Entonces me parece que podría contribuir a la discusión, ¿no? Es Por que ya eso si la nos metemos pongo. en la poesía, Iván, es otro programa, ¿no? Porque no está Mirko Lauer, no está Roger Santibáñez. O sea, No no me está jodas. Roger O sea, por favor, Santibáñez, sí, grandes poetas peruanos, ¿no? En fin, lo mejor que sí, tenemos. sí, no Y está, otros no más es, que estoy olvidando, ¿no? claro, esa es la generación de poesía. No está Carlos López de Gregori, ¿no? O sea, Rocío Silva Santiesteban, ¿no? Entonces sí hay una carencia en la Y poesía, ¿no? Se nota, es dramaturgos, notorio. Y dramaturgos, bueno, no, Marina Daltaus no está, o sea, pero se me no ocurre está ella, pero Mariana aquí hay un montón de Altao, dramaturgos y no están, ¿no? Que yo Alfredo sepa, bueno, habría que Bushby, analizar. ¿no? Entonces, sí hay carencias, es muy pequeño, 60 personas, pero los nombres que yo he puesto, los 5 nombres, y que sumo a los tuyos, ¿no? No, y los que he mencionado, que no los he puesto los 5, son porque creo que contribuirían a la discusión, no porque son mis amigos, ni porque la mayoría no son mis amigos, Claro. ni porque, no, sino yo digo, son gente que yo sé que hacen un trabajo de difusión o de contribución a un tema interesante y que si yo fuera un argentino que va a ver Perú quisiera escuchar esos temas, ¿no? Exactamente. Independientemente de que todavía no sabemos las mesas y no sabemos qué temas habrán, y que yo espero, ya esto para terminar, que la gente de provincias que va a ir por primera vez a la feria y que felicito esta decisión, que contribuyan a la discusión, ¿no? Sí, Y que no vayan sí, ojalá, solamente ojalá. turísticamente, ¿no? Y Sino ojalá no que sea su un voz, papelón, ojalá que lo exacto, hagamos bien, que sea una buena exacto, selección, ¿no? que distribuya, o sea, porque son gente que no conocemos, no nos Exacto. conocemos Es una y, apuesta. y probablemente sean extraordinarios y ojalá sean Ojalá, extraordinarios seguro, seguro. y Confiemos en el ojalá comité de selección. aprovechen esta oportunidad que va a ser difícil que se repita, porque no siempre la Feria del Libro te va a invitar a una, ¿no? Entonces, Claro. pero sí sería bueno que contribuyan y que sean discusiones interesantes, atractivas, ¿no? Como las que ha habido en la Feria de Chile, en la Feria de Guadalajara. Claro, sería lindo que los bonaerenses vayan y digan, puta, qué paja la literatura peruana, ¿no? Exacto, que ya Eso no sería lo lindo, sabíamos pero que bueno. en esta provincia y que ellos, claro, pero si ellos, si al final estos autores que han con justicia sido tomados en cuenta por primera vez, si lo que ellos tienen solamente es deseo de justicia, pero cero deseo de contribuir a la literatura, entonces, ya, lamentablemente puede ser una oportunidad perdida, ¿no? De acuerdo. Mientras tanto, Iván, mientras las aguas se calman, yo seguiré con mi mate. Es mate Y uruguayo, por si yo, acaso, no y yo argentino. con mi Messi Tú con tu falso, Messi, mi fake con mi Messi, camiseta, Messi fake. ¿no? Y bueno, a esperar que sea la mejor feria A del mundo, ¿no? esperar, y por si acaso, si se cae alguien, Luis Hernán, yo, podemos ir. ¿Por qué no? Sí, repetimos, Yo, Iván ha publicado el libro de Boca. yo, Yo eh, viví, yo viví en Buenos Aires 3 meses. señor, señor juez sin rostro, señor Exacto. juez sin rostro. Conozco buenas Ya, parrillas. yo fui el único invitado en una celebración de la Boca Juniors, donde estaba Caparrós, Martín Coan, Shua,
todos los grandes sectores argentinos hablando del Boca, y el único que no era, yo fui el Solano de esa selección del Boca, El ¿no? maestrito, el El maestrito maestrito Tyson. Solano, el único peruano ahí, el único internacional, estaba en Sí, esa selección de 11 autores hablando del Boca Juniors para homenajearlo por Aguilar. claro. Señores jueces y rostros, hay un autor que ha mandado un memorándum, ¿no? Que ha dicho, por consiguiente, por tener tanto, en consecuencia, yo debería ser invitado, ¿no? Claro, Y pero también puede pasar, Iván, que algún autor yo o voy a autora mandar, que has invitado se conmueve ante tu pedido sí, y te cede su una puesto, ¿no? También. carta notarial diciendo, por favor, por lo expuesto, petitorio, quiero ser Claro. considerado en esta, y acepto, pero eso sí, pasaje, por favor, primera clase, porque Primera clase, yo también creo que mi, de acá nomás saliendo voy a presentar mi habeas corpus, ¿no? sí, sí, Para... yo, sí, porque mi rodilla está otra vez fallando, y entonces si hacen ese esfuerzo, por favor, gracias, ¿no? Eso Bueno, es. mentira. Queremos lo mejor para la feria peruana del libro. En realidad, yo quiero lo mejor. Quiero que les vaya Evidentemente, sí, sí, extraordinariamente sí. bien. Quiero que digan, que salgan en página 2 en Tarín, diciendo, Perú la rompe en la feria Y del libro, ¿no? ojalá, por azar, no más que por otra cosa, haya por ahí genios ocultos que se revelen en esta feria, ¿no? En esta Claro, lista. que los ocultos que han logrado abrirse camino, y que luego sean descubiertos, ¿no? Sí, Por, y que, por ejemplo, hay un chico peruano, Roldán, de Generación Coche Bomba, sí, que publica en editoriales Punks Argentina, sí. ¿no? Entonces, y ese lo han descubierto, ¿no? No, sí, Y, sí. Y y bueno, Mariano Enríquez hablando de Osvaldo Reynoso, ahí él lo descubrió, ¿no? y ahora que lo dices, falta Sergio Galarza también, que es un autor con implantación Ah, internacional, en fin, ya. No sigamos, no sí, claro, pero sigamos. entonces yo digo, ojalá que después que lo que suceda en esta feria es que esos autores que ahorita son una lista de nombres y DNIs, luego sean autores publicados en Argentina, y que ocurra lo que tanto teme Nudo, y es que los limeños nos enteremos de que un autor de Loreto, Cajamarca no, pero de aquí, por lo que sea, es extraordinaria o extraordinario porque lo ha publicado una editorial argentina, Punk. Ojalá que Y ocurra eso. Eso yo deseo que ocurra ojalá. eso, Así que por favor. la mejor de las suertes para los 60 elegidos, la mejor de las suertes para el Ministerio de Cultura. De mi Sí. parte, no sé si la parte de Luis Hernán, pero la parte No, yo mía, preferiría el desmantelamiento y refundación del Ministerio de Cultura. yo digo, la mejor de las suertes, les deseo realmente lo mejor. Yo creo que han hecho algo bueno que es mejorable, pero que han sido algo bueno, han tenido una buena idea, y que yo espero que les salga bien, porque si les sale bien, puede ser el camino para otras ferias, ¿no? Porque realmente que el Perú sale extraordinariamente bien, Guadalajara nos invita, Frankfurt nos invita, y ahí sí, por favor, piensen en este humilde servidor. Ya acá nos toca, en No, fin. sí, ya nos Bueno, toca ya. Bueno, chau. chao, Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. chao. Chao.